Bienvenidos jóvenes de noveno grado, les saluda el profesor Josué Izaguirre. Continuamos trabajando en la unidad número 4, que son semejanza de triángulos, en su lección 1, semejanza de triángulos, con el tema condiciones de dos triángulos semejantes. El objetivo, determinar las condiciones que cumplen dos triángulos semejantes, designar y leer dos triángulos semejantes e encontrar la longitud de un lado de un triángulo semejante a otro. Veamos el siguiente ejemplo. Los triángulos ABC y DEF son semejantes. ¿Cuál es la relación que existe entre las razones de la longitud de los lados correspondientes? Es decir, entre cada par de segmentos que son correspondientes entre sí. ¿Qué razón existe? Entonces tomamos el primero, que sería con respecto a el segmento BA y el segmento DE. Si tomamos un compás y medimos el valor, o abrimos el segmento al todo lo que mide el valor de BA, abrimos el compás al tamaño de BA, y ese compás lo ponemos sobre el segmento DE, nos vamos a dar cuenta de que necesitamos dos compases para completar todo ese segmento. Por lo tanto, podemos deducir que caben dos segmentos completos que mide AB en todo el segmento DE. Por lo tanto, decimos que la razón que existe entre el segmento AB con DE es 1:2. Es 1:2 la razón. Lo mismo sucede si tomamos con respecto a los demás segmentos. Realizando la comparación nos vamos a dar cuenta que también nos queda 1:2 la razón. Las tres razones de la longitud de las parejas de lados correspondientes son iguales. ¿Qué quiere decir? Que la igualdad de dichas razones son iguales. O sea, la razón de AB con DE es igual a la razón de BC con EF, que es igual a la razón de AC con DE. Recuerde que los lados correspondientes son los lados que ocupan la misma posición, ¿sí? En la figura anterior también se puede tomar que las medidas de los ángulos correspondientes son iguales. De esta manera nosotros podemos decir que dos figuras son semejantes cuando 1. Las razones o las tres razones de las longitudes de los lados correspondientes son iguales, y 2. Cuando los ángulos correspondientes respectivamente son congruentes. La razón entre la longitud de los lados correspondientes también se le conoce como razón de semejanza. Y vemos en el ejemplo anterior que 1:2 es la razón de semejanza que se dan entre esos dos triángulos. De igual forma, podemos decir que esa razón de 1:2 se puede escribir como 1/2, que significa que es 1/2 de veces la razón que existe entre un segmento y el otro. Veamos el siguiente ejemplo. Dado que el triángulo ABC y el triángulo DEF son semejantes, es decir, que estos dos triángulos cumplen una semejanza, encuentre la longitud del lado AB. Muy bien, al igual que cuando hablamos con la congruencia, que se debía mantener el orden al momento de nombrar la congruencia para mantener la correspondencia entre sus lados y los ángulos, sucede exactamente lo mismo en la semejanza. Debemos de mantener el orden como tal. Por lo tanto, si en el primer triángulo tomamos el segmento AB, en el segundo triángulo debemos de tomar la misma posición. Tomamos las primeras dos letras del primer triángulo de semejanza, en el segundo triángulo debemos tomar las primeras dos letras, que son de E, y así nos ubicamos en esos segmentos, que estamos hablando del segmento AB y el segmento de E, mantienen una relación, ¿sí? Una razón. De igual forma, la razón del segmento AC con el segmento DF. Y como son semejantes, estas razones deben de ser iguales. Empezamos a sustituir cada uno de los valores, donde el segmento AB vale X, que es lo desconocido, la razón del segmento de E, que es 3, entonces sería, con respecto a 3, va a ser igual al valor de AC, que mide 8, con respecto al valor del segmento DF, que vale 6. Ahora, para desarrollar esto, nos vamos a recordar un tema que se trabajó en séptimo grado, que eran las proporciones, y vamos a utilizar lo que sería la propiedad fundamental de las proporciones, que para encontrar este resultado es multiplicar extremos y multiplicar medios, o sea, los dos números de afuera por los dos números de adentro. En otras palabras, aquí en el ejercicio vamos a multiplicar x por 6, que nos da 6x, y vamos a multiplicar con 3 por 8. 3 por 8 es 24, y el 6 que está multiplicando decimos que pasa a
dividir. Entonces nos queda 24 entre 6. Y 24 entre 6 es a 4. De aquí entonces podemos decir que el valor de x en este caso es de 4. Ahora, en el siguiente ejemplo nos dice, encuentre la longitud del lado AB si las longitudes de los lados correspondientes de los triángulos semejantes están a la razón 2 es a 1. Ahora, ¿qué significa esto? Que en el segmento o en el triángulo ABC, todos sus lados miden el doble que lo que mide en el triángulo DEF. Por lo tanto, vamos a decir que vamos a multiplicar cada uno de los lados del triángulo DEF para encontrar los valores del triángulo ABC. Si fuese al revés, diríamos que se divide entre 2. ¿Sí? Ahora, en virtud de esto, entonces para encontrar el valor de x, simplemente lo que vamos a hacer es multiplicar el valor de 6 por 2. Y 6 por 2 es 12. Y así de esta forma, el valor del segmento AB es 12. Muchas gracias por su atención, deseándoles muchos éxitos.